3. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una segunda clase de Ciudadanía y Participación. Vamos a seguir con la misma modalidad con la que hicimos la clase anterior. Pequeño video como comentario de lo que ustedes están trabajando o han leído ya en el apunte y como anticipo a las consignas que se vienen. Yo les sugiero siempre que antes de ver este video hagan una lectura del texto de manera tal que aquellas cosas que yo vaya diciendo a ustedes les vaya sumando a partir de la lectura. Entonces hagan una lectura previa, lean las consignas para ver qué es lo que pido y de ahí vean el video, porque entonces seguro lo que podamos charlar acá en el video le puede servir para terminar de resolver las consignas que le pido. Como siempre recordé en el video anterior y lo vuelvo a recordar ahora y está en las consignas, las actividades que están planteadas en estos momentos no son actividades que vaya a pedir que ustedes la hagan ahora, ¿sí? Solamente la hacen en su carpeta y yo en determinado momento les voy a decir qué actividades sí me van a tener que mandar como para evaluarlas y corregirlas. Seguramente en el transcurso de lo que quede de esta semana, que es la segunda clase, vamos a abrir un espacio donde ustedes puedan interactuar conmigo como para sacarse dudas. Sí está bueno que usemos el correo para consultar, que usemos el chat para consultar, de manera que esas preguntas y respuestas sean mucho más rápidas y más fluidas. Bien, comenzamos la segunda clase donde vamos a avanzar sobre este concepto de persona. Recordemos que el tema de la unidad es la persona como ser social, la necesidad del ser social de la persona. Y en esta segunda clase vamos a avanzar sobre lo que se llaman las capacidades o facultades de la persona, ¿sí? Decíamos en la clase anterior, cuando hablábamos de la definición de persona, esta unidad bio, psico, sociocultural con dimensión espiritual, decíamos que la parte psico era justamente el rasgo distintivo que teníamos nosotros con respecto a cualquiera de los seres vivos. Bien. Hoy vamos a hacer foco sobre esa cuestión y vamos a hablar de las capacidades de la persona. Esto que nos va a distinguir entonces claramente del resto de los seres vivos y que es importante desarrollarlas desde el mismo instante en el que nacemos, ¿sí? Avanzamos y entonces tenemos... Ahí está, me había pasado. Tenemos las capacidades. Dice que son facultades que le permiten a la persona realizar actos propios de su naturaleza. A ver, en el apunte y en los comentarios que yo le hice en la consigna les decía que las facultades o capacidades son los que le permiten a cualquier individuo hacer un acto, ¿sí? De alguna manera, en esta discusión, ¿serán inteligentes o no los animales? ¿El perro es inteligente? Bueno, esos conceptos en realidad son cosas que nosotros le ponemos a los otros seres. Pero no quita que los seres vivos, todos, tienen sus propias capacidades, sus propias facultades que le permiten actuar de esa manera propia de su naturaleza. Así como ellos tienen, nosotros también tenemos nuestras facultades. Que el pato, por ejemplo, pueda nadar, sumergirse bajo el agua, caminar y volar, ¿sí? entre las diversas variedades de pato, tiene que ver con sus capacidades. Y hay animales que pueden volar, y hay animales que pueden vivir bajo el agua, y hay animales que pueden hacer ambos, y hay animales que pueden trasladarse, y hay algunos que pueden hacer todo. No todos los árboles tienen las mismas capacidades, las mismas facultades, porque cada uno responde a diferentes situaciones. Si bien la característica es esto que también relacionado con el oxígeno y la fotosíntesis y las cuestiones puntuales de su ser vegetal, tienen sus propias capacidades. Bueno, nosotros también, ¿sí? Y en este caso las facultades o las capacidades humanas, estas cualidades que nos permiten actuar de determinada manera son tres: la inteligencia, la voluntad y la libertad. En el caso de la inteligencia y esto, si bien yo acá lo pongo como resumido, está bueno poder definir a la inteligencia como la capacidad que nos permite, ¿sí? Porque estamos hablando de capacidad. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia, la voluntad y la libertad, en este ámbito decimos que son las capacidades que, bueno, en este caso de la inteligencia, es la capacidad que nos permite pensar, razonar, reflexionar, resolver problemas. Es esta capacidad que nos va a permitir a nosotros poder crear, imaginarnos, idear cosas, inventar cosas.
¿sí? Entonces acá va a estar una de las características de nuestras capacidades. La inteligencia es la que nos permite pensar, ¿sí? Junto con ella está la voluntad. Si bien en la fotocopia junto a inteligencia y voluntad y después aparece libertad, las tres facultades están juntas, ¿sí? La voluntad es aquella capacidad que nos va a permitir poder decidir. La voluntad va a ingresar dentro del conjunto de las capacidades. Si nosotros hiciéramos referencia cuando nos dicen, bueno, anda a hacer tal cosa, y yo no tengo ganas de hacer cosas, de hacer eso, porque anda a comprar, no tengo ganas de comprar, anda a estudiar, bueno, la voluntad sería eso de las ganas, que a veces a uno le pueden haber dicho, bueno, pero también con esa voluntad no puedes hacer nada. Bueno, ahí está una de las claves. La voluntad tiene que ver con aquello que yo puedo decidir hacer o no, aquello que yo sé que debo hacer por la capacidad de inteligencia, y la voluntad me va a decir, bueno, yo sé que lo tengo que hacer, pero puedo decidir no hacerlo. Después vamos a avanzar un poquito más sobre lo que pasa en esa toma de decisión, pero la voluntad es la que nos ayuda a decidir. Aún sabiendo cuando debemos hacer algo, la voluntad es lo que nos va a terminar de ayudar a decidir. Y la libertad es la que nos permite elegir qué hacer. La capacidad que nos permite elegir qué hacer, que no es lo mismo que hacer lo que se me antoja o que yo ande dando vueltas por cualquier lado. Esa no es la libertad de la que estamos hablando acá. Nosotros como humanos tenemos la capacidad de poder elegir lo que vamos a hacer, nuestros actos. Hay un horizonte de posibilidades de cosas que podemos hacer. Bueno, la libertad es la que nos permite elegir hacer eso, ¿sí? Esta libertad de alguna manera siempre va a estar acompañada por la inteligencia y la voluntad. Que yo tenga la posibilidad de decidir entre una cosa u otra por la voluntad se da también porque tengo la inteligencia y la inteligencia para entenderla, y la libertad que me va a poder decir, bueno, pero puedo hacer uno o lo otro. Nadie me presiona. Ya vamos a avanzar sobre el poder de decisión, vamos a ver dónde sí aparecen las cuestiones de influencia, pero lo que está claro acá entonces, la inteligencia nos permite pensar, la voluntad nos permite decidir, la libertad nos permite elegir qué hacer, ¿sí? Como las tres facultades importantes. Justamente, ¿qué es lo que no tenía desarrollado Víctor en el cuento del trabajo anterior? Era justamente sus capacidades. Estas capacidades nosotros las aprendemos de alguna manera a ir desarrollándola en relación con otros. Necesariamente necesitamos estar relacionados con otros para poder desarrollar estas facultades. El que yo aprenda a decidir, el que yo aprenda a usar mi inteligencia, estos ejercicios de matemáticas que a veces me pudren, bueno, todas estas cuestiones que uno va aprendiendo a lo largo de la vida son los que van ayudando a desarrollar nuestras capacidades, ¿sí? Que de a poco vayamos creciendo y en la medida que vamos creciendo vamos pudiendo resolver cosas nuevas, pudiendo decidir sobre más cosas sobre mis actos, pudiendo elegir sobre más cosas, tiene que ver con que en la medida que vamos creciendo desarrollamos nuestras capacidades y ya podemos desempeñarnos por nosotros mismos. Dentro del ámbito de la inteligencia, yo les puse ahí el tema de las inteligencias múltiples. ¿Por qué hablamos de inteligencias múltiples? Y acá es importante detenernos porque yo les puse ahí un pequeño test, son varias preguntas, pero es como para decir, a ver, ¿qué es ser inteligente? Ser inteligente no es saber mucho, o como dicen por ahí el ñoño, no es eso. Hay gente que se desarrolla o que desarrolla su inteligencia en un ámbito más que en el otro. Ahí está el ejemplo de Messi y de Einstein. Podemos poner el ejemplo de cualquiera, es decir, que alguien sepa mucho de algo y que ese algo no tenga que ver con la escuela, no quiere decir que sea menos inteligente que el que aprende cosas en la escuela. Cada uno desarrolla una inteligencia diferente. Esta teoría la postula Gardner, y Gardner nos dice, bueno, habría como 8 ámbitos, 8 espacios donde la inteligencia se puede desarrollar. El espacial, el corporal, el naturalista, el musical, el matemático, el interpersonal, el intrapersonal, el lingüístico. Cada uno de nosotros podemos desarrollarnos en unos o en varios de estos espacios. Y entonces, tiene que ver también con algo que vamos a ver más adelante de la complementariedad. Hay gente que desarrolla una inteligencia o se desarrolla en algunos ámbitos mucho más avanzados que en otros porque les resulta práctico, porque les resulta fácil, porque les gusta. Y entonces, que a mí me guste no quiere decir que sea menos inteligente, que si yo me destaco en plástica o en música no me hace menos inteligente que el que se destaca en física, en química, en lengua, en matemática.
Cada uno ha desarrollado la inteligencia de diferentes maneras. Y eso no limita que yo no pueda conocer de lo otro. Ojo, o sea, si no, a mí me gusta la música, no quiero saber nada de matemática. No, los conocimientos son importantes en su conjunto. Ahora, que yo me destaque más en uno que en el otro, tiene que ver con el desarrollo propio de mi inteligencia. Pero así como Messi tuvo que cursar la escuela y tuvo que aprender y aún así se puede desempeñar en el fútbol, bueno, Einstein también tuvo que cursar la escuela, aun cuando a él le gustaba, por ejemplo, la física y la química. Entonces, el adquirir conocimientos en general nos ayuda justamente a tener más claro dónde es donde me siento más cómodo o en qué ámbitos me puedo desarrollar. Está muy interesante lo del TSS, pruébenlo, háganlo despacito, lean las características y hagan lo que yo les pedí. Respóndame abajo qué espacio les salió más. Pueden ser 1, 2, 3. Es muy raro que salgan los 8, es imposible. Si no, estaríamos en la presencia de wow, alguien que muy, muy avanzado, pero nunca llegan los 8 porque hasta son contradictorios unos con otros. Y escriban en la carpeta qué ámbitos les salió y cuál es el que, si ustedes también, o me comentan si ustedes también se sienten identificados o no con ese ámbito. Recién está comenzando la adolescencia, esto dice que lleva un desarrollo de toda la adolescencia y gran parte de la vida adulta hasta que nos damos cuenta que nos desempeñamos acá. Hay algunos que lo descubren desde mucho antes y es muchísimo mejor porque pueden potenciarlo aún más, ¿sí? Y tenemos por último, con respecto a la voluntad, los pasos para decidir. Esto después lo vamos a analizar porque apunta hacia el tema de los actos humanos y los pasos para decidir tiene que ver con el hecho de cómo entran en juego las tres facultades. Yo hoy le puse un ejercicio del trabajo práctico como para que ustedes puedan analizar esto. No es que yo cada vez que voy a actuar yo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, si no seríamos robots, ¿sí? Pero inmediatamente la sintonía con la que se manejan las cosas. Entonces, yo antes de decidir sobre algo, conozco el problema o sé de lo que voy a hacer o lo tengo presente. Luego voy a analizar las razones por qué hacerlo o no, las ventajas, las desventajas, las consecuencias que eso tiene, si me conviene, si no me conviene, si está bien, si está mal, si es correcto, si es incorrecto. Hago un análisis. Muchas veces no lo hacemos y actuamos de frente y la mayoría de las veces nos chocamos cuando actuamos de esa forma. Pero bueno, una vez que analizo las razones o las consecuencias de esto, yo entonces ahí tengo las opciones presentes y puedo decidir por una opción. Ahí es donde entra la libertad, que yo pueda elegir una de las opciones a partir de haber analizado con la inteligencia y de haber decidido con la voluntad. Puedo tomar en cuenta ya cuál es la opción que quiero y el cuarto paso es llevarlo adelante a la acción, ¿sí? Entonces, 4 momentos que tienen que ver con el ejemplo que yo les dije. El hecho de decir, bueno, a ver, voy caminando por la calle y de golpe me encuentro con una piedra. Y tengo la piedra y hay un vidrio muy tentador, hay una ventana muy tentadora. Digo, bien, si yo agarro la piedra y le pego al vidrio, rompo el vidrio, estaría fantástico. Y empieza la inteligencia a decir, bueno, sí, con la piedra tiro al vidrio, rompo. Y empieza la voluntad también a decir, bueno, a ver, pero para. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque estaré piola. Bueno, pero y si me ven, me va a pasar tal cosa. Y si no me ven, me va a pasar tal otra. Y si salgo corriendo, y si no lo hago, ven, empiezo a analizar situaciones hasta que tomo la decisión. Y digo, bueno, ¡pum! Tiro la piedra y rompo el vidrio. Y salgo corriendo. Es ahí, tomé e hice la secuencia de los pasos de la decisión. Muchas veces salteamos el paso 2 y pasamos del 1 al 3 rápidamente y después nos lamentamos por los errores que cometemos. Bueno, el seguir este proceso hace que alguno va a decir, yo tengo que estudiar para una prueba. Sé que si estudio, me va a ir bien. Y si no estudio, me va a ir mal. Pero a la vez me han invitado a jugar a la Play, o a salir con mis amigas, o a escuchar música, o no tengo ganas. Y entonces tengo ahí todas las posibilidades. Tengo muchas opciones y voy analizando las ventajas y las desventajas. Y muchas veces tenemos que terminar decidiendo hacer cosas que quizás en lo que se llama gusto no es de nuestro agrado,
pero sabemos por sumatoria de situaciones que nos conviene mucho más que hacer lo otro. O sea, entre la play, salir con amigos, escuchar música, no hacer nada o no estudiar, el estudiar se vuelve relevante porque seguramente si estudio y me va bien en la prueba me abre otras posibilidades para hacer, y ven, en el análisis ese termino optando por estudiar para la prueba. Entonces hay un proceso al momento de decidir que está bueno tenerlo en cuenta y que por eso yo le pongo ahí la posibilidad que ustedes armen su propio ejemplo, con lo que sea. Tuve que decidir entre comprarme esto o salir allá, entre juntar plata o irme de vacaciones. Bueno, es una historia breve, cortita, donde ustedes puedan encontrar estos 4 pasos, ¿sí? Que nosotros actuemos usando nuestras facultades y siguiendo estos pasos quiere decir que nuestros actos son humanos, ¿sí? Si no actuamos como cualquier salvaje, como cualquier animal, por lo que se llama el instinto. Si yo no utilizo las facultades para actuar, lo hago instintivamente. Por ejemplo, yo no estoy pensando si pestañear, toser, estornudar. Esos son actos instintivos, son actos propios de nuestra naturaleza humana. Estos son actos mucho más complejos que son propios del hombre, de la persona. Y entonces, ¿qué otro elemento le está faltando a esto? La responsabilidad. Si yo hice este proceso, si yo actúo usando las 3 facultades, aparece la responsabilidad, donde yo me hago cargo, porque hice este proceso, del acto que realicé y de las consecuencias que ese acto trajo, ¿sí? Si hice algo bien y me aplauden, soy responsable de eso. Si hice algo mal y me llaman la atención o recibo una sanción o me siento mal por eso, esas son las consecuencias. Entonces, ser responsable es hacerme cargo del acto que realicé utilizando las 3 facultades y siguiendo este proceso. Vamos cerrando. Las capacidades, dice, nos permiten realizar nuestros actos usando la inteligencia, la voluntad y la libertad, es lo que veníamos diciendo. Y de esta manera, esos actos se denominan propios de la persona. Serían 2 actos los que hacemos. Los actos propios de la persona usando las facultades y siguiendo el proceso anterior, o los actos naturales o instintivos que tienen que ver con la propia naturaleza humana, el bostezar, el toser, el estornudar. Por ejemplo, el estornudar, el toser, son actos que son instintivos. Pero hoy en una situación como la que estamos viviendo del coronavirus, el hecho de que yo sepa que antes de toser o estornudar tengo que taparme con el pliegue del brazo, convierte ese acto en un acto humano. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar toser, pero sí, como ser humano, como persona, tengo la inteligencia donde digo, uy, ya tengo ganas de toser y tomo el pliego y me tapo para protección mía y de los demás, ya inmediatamente convertí ese acto en un acto humano. Si yo no me pongo los brazos y estornudo sobre alguien y toso sobre alguien y le transmito una enfermedad, soy responsable de ese acto que estoy cometiendo. Por eso, por ejemplo, como no podemos controlar un estornudo, una tos o la mucosidad, el barbijo, que ahora es obligatorio, nos ayuda a ir cuidándonos. Entonces, ven, estoy por salir, me pongo el barbijo. ¿Qué me va a pasar con el barbijo? No, me pongo el barbijo, se convierte en un acto responsable, porque yo no puedo manejar esta situación, ¿sí? Somos responsables de los actos y sus consecuencias, y estas capacidades, decimos, se desarrollan y potencian al vivir con otras personas y a lo largo de toda nuestra vida, que es lo que le pasó un poco a Víctor, aunque no pudo desarrollarla completamente. Bien, chicos, clase número 2, comentario final. Está bueno tener en cuenta el tema de las actividades que les planteo, consulten aquellas actividades que hace falta y bueno, ya en las próximas semanas estaremos con otras 2 nuevas clases que harán continuación de esto que estamos realizando ahora. Estamos en contacto, chat del aula virtual, correo electrónico del profesor e Instagram también del profesor. Si es necesario, hacemos una clase en vivo para todos o me mandan las preguntas, yo junto las preguntas y mando como una respuesta general, así los voy ayudando. Para hacer los trabajos tengan en cuenta las recomendaciones que di desde la primera clase, desde el primer trabajito especial que hicimos con los acuerdos escolares de convivencia, con el tema de la presentación, de todo eso. No pido que me envíen los trabajos prácticos todavía. ¿Está claro? Perfecto, chicos. Les agradezco su atención, estaremos en contacto, les mando un abrazo, nos cuidamos, saludos en casa.